Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a una nueva edición de Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. Hola, Masa. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estáis? Muy bien. Aquí en Madrid con un tiempo estupendo, hablando de nuevo contigo sobre periodismo y medios de comunicación en un momento en el que dejamos de lado temas americanos en esta ocasión, o norteamericanos siendo más concretos, para centrarnos en publicaciones que se han hecho en el diario El Confidencial, unas publicaciones, entiendo que sobre un artículo concreto del que nos vas a hablar hoy aquí en Revista de Medio Oriente. Pues sí, El Confidencial publicaba un artículo de opinión que tenía errores de hecho, de facto. No solemos meternos en artículos de opinión, es una de las cosas en las que no entramos, porque la opinión es libre, te pueden caer bien unos, caer mal otros, es decir, ahí no hay nada que hacer, no es una base, no es debatible. Sí, puedo decirte por qué yo opino diferente o lo que sea, pero no son hechos, no son errores factuales concretos. El problema es que este artículo de opinión del diario El Confidencial tenía problemas serios de documentación, de base, históricos. Entre otras cosas, también llama la atención porque está firmado por Jorge de Ezquaya, que fuera embajador de España, o sea que estamos hablando de un diplomático, de una figura importante que supuestamente debería conocer todo esto, sobre todo porque tiene cierta tendencia a opinar al respecto. Ya en otra ocasión publicamos otro artículo, cuando él había escrito en El País un artículo donde venía a justificar de algún modo el terrorismo palestino y una prueba de equidistancia bastante dudosa. Y bueno, en esta ocasión escribió un artículo donde explica su desacuerdo con la posible solución de un solo Estado al conflicto entre palestinos e israelíes. Yo creo que el desacuerdo ese es completamente legítimo, hay muchísimas personas que tienen ese desacuerdo, el problema es en qué basas tu lectura. Y ahí es donde había algunos errores. Supuestamente el artículo intenta apuntar las responsabilidades de las partes en la falta de acuerdo a la que se ha llegado hasta ahora. Ahora, el problema es que el embajador tan solo se centra en las críticas a Israel. En un momento dado sí menciona que hubo atentados, pero bueno, lo pone todo en una especie de mismo saco equidistante, una vez más, pero en lo que se centra es en las críticas a Israel. Y es interesante porque dice en algunos momentos que él considera que las culpas las tienen ambos lados. Dan ganas de decirle, bueno, si usted considera que las culpas las tienen ambos lados, explique cuáles son las culpas del otro lado, pero no lo hace. Algunas afirmaciones y algunas cuestiones del autor. Empieza hablando, dice, desde la creación del Estado de Israel, palestinos e israelíes han peleado en guerras abiertas en el 49, 56, 67 y 73. Bueno, esto es un desconocimiento de la historia bastante importante. Las guerras que menciona, 3 de ellas, 48, 67 y 73 concretamente, que sí fueron guerras abiertas, pero no fueron contra los palestinos, porque los palestinos no eran una entidad política que aún fueron guerras abiertas contra estados árabes, pero no contra los palestinos. Es más, ni siquiera fueron contra, sino en defensa de, porque otro detalle que habría que recordar es que fueron precisamente los estados árabes quienes iniciaron todas esas guerras. Es decir, mencionar, en primer lugar, no era contra los palestinos y en segundo lugar era de defensa. Y otra de las guerras abiertas que menciona ahí, que es la del 56, es sorprendente porque la del 56 es la crisis del Canal de Suez o la guerra del Canal de Suez, es una guerra que enfrentó a Reino Unido, Francia e Israel en un bando con Egipto, porque Egipto había tomado el control del Canal de Suez, había bloqueado los accesos al mar. No tiene absolutamente nada que ver con los palestinos. Con lo cual, pero bueno, mientras más ponemos, es realmente desconocer qué va la historia. Pero si seguimos con desconocimiento, hay un momento muy interesante cuando habla de que hubo casi 60 planes de paz presentados hasta la fecha que no han dado ningún resultado. 60 planes de paz. Es casi un
plan por año. Es completamente absurdo, no ha habido 60 planes de paz. Aquí, bueno, hay un problema. ¿Dónde pones qué es un plan de paz? Bueno, pues entendemos un plan de paz concreto, pues entendemos, por ejemplo, las propuestas que se hicieron en su momento de Barack Obama, de Ehud Barak, de Olmert. Ha habido otras opciones, otras propuestas concretas, está Oslo II, la hoja de ruta, Ginebra, es decir, uno puede ampliar un poquito más el plan de paz árabe. ¿Es todo plan de paz aceptable? No necesariamente, pero te garantizo que 60 no hay, a menos que entienda cualquier declaración como un plan de paz, como ejemplo cuando Arafat dijo en el 80 que la paz es la destrucción de Israel. También, y eso en los 80 Arafat, pero recientemente, hace menos de un año, uno de los que mencionan como posible fundador de los servicios, sucesor de Abbas y de hecho fundador de los servicios de inteligencia de la Autoridad Palestina, decía en una entrevista que no habrá una solución a la cuestión palestina mediante un Estado que sea que incluya Cisjordania y Gaza, que un Estado palestino junto a Israel es solo una etapa y que Palestina va a extenderse definitivamente hasta el río Jordán al mar, es decir, que incluye todo, incluyendo Israel también. Si esos son planes de paz para él, pues sí, pues ha habido muchos planes de paz. Pero bueno, desde luego que no hablamos de 60, es una hipérbole un poco interesante. Yeah. Y más cositas. En relación a este artículo, Masa de Opinión, ¿os habéis puesto en contacto con el Confidencial? ¿Habéis hecho algún tipo de comentario? Se lo hemos enviado al Confidencial. Hemos escrito esto y se lo hemos enviado al Confidencial, de quien no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. El problema es que estás hablando de los blogs del Confidencial, que, insisto, es opinión. Entonces, en opinión, ¿qué puedes hacer? Se lo hemos enviado también, se lo hemos intentado enviar al embajador, pero no sé ni si lo ha recibido. No, hay una falta de interés. Es decir, el artículo tiene absurdos tan grandes como cuando habla que durante muchos años se ha hablado de la defensa de dos estados sobre el viejo mandato británico de Transjordania. Transjordania es Jordania. Nadie ha hablado nunca de dividir Jordania. De hecho, ya Jordania es una división del mandato británico de Palestina, que es a lo mejor a lo que se refiere. Pero claro, como todo vale en la opinión, son unos límites tan absurdos. Hablan de frontera del 67, no es una frontera. Habla de, una vez más, volvemos a hablar de que la comunidad internacional considera ilegal los asentamientos, no es cierto. La legislación internacional habla de que hay que llegar a acuerdos, no define qué es de quién. Menciona la resolución 2334 como si eso convirtiera en ilegal precisamente esos asentamientos, y no es cierto, lo hemos hablado en varias ocasiones. Sí. Está aprobada por el capítulo 6 de la Carta de las Naciones Unidas, así que es solo una recomendación, no crea obligaciones vinculantes. Él es embajador, estoy segura de que lo sabe. Bueno, pues si te parece, vamos a pasar a otro artículo, en esta ocasión publicado por El País, dejando este artículo de opinión del Confidencial ya aparte. Pues esto es un artículo sobre el muro, sobre el hotel donde Bansky va a hacer grafitis y esta inauguración. Un artículo que menciona muy por encima que está en el lado israelí, sí dice que está bajo control israelí, y es interesante porque los israelíes son muy malos, pero le permiten hacer este hotel que uno lo planteamos por Twitter, a lo mejor le interesaba hacer, no sé, un hotel frente a la residencia de Jamenei en Irán con grafitis de mujeres sin velo o con gente, activistas de LGTB. Es decir, no vamos siempre a lo mismo. Hay que fastidiar a alguien, vamos a Israel, vamos a denunciar algo, vamos a Israel, que es denunciable fácilmente porque no pasa absolutamente nada. En cualquier caso, el artículo que escribe El País comete errores que son los de siempre. Por supuesto, es muro, todo, cuando hay que recordar que el muro es menos del 5%
que en general el trazado son vallas, es una frontera de seguridad. Esto es algo que lo mencionan muy por encima, no explican el impacto del terrorismo palestino y cómo precisamente esa barrera lo ha impedido. Es decir, la defensa que hace Israel, que evita atentados terroristas, no les gusta, pero no nos hablan de los atentados terroristas, nos dicen que la barrera está muy mal. El artículo del País no tiene versión israelí, pero bueno, ya estamos muy acostumbrados a esto, es decir, ya pedir que pongan las dos versiones es para periodistas, y ya hace tiempo que no estamos hablando de periodismo. También habla del Tribunal Internacional de Justicia, que declaró ilegal el muro. Puede ser, pero es que el Tribunal Internacional de Justicia no tiene jurisprudencia, con lo cual también yo puedo decir que es ilegal. No tengo no tengo valor en ese sentido. Y habla de los túneles usados por contrabandistas bajo la frontera egipcia, pero no menciona nada de los túneles del terror de Hamás contra Israel, que bueno, que a lo mejor es que Bansky no estuvo por ahí. En fin, y otra interesante es cuando habla de la línea... Pero acláranos, para que todos los oyentes y yo mismo entendamos cómo iniciabas este artículo. No sé si estás hablando de que ese hotel también forma parte de Muro, si simplemente... No, es un hotel justo enfrente del Muro, en Belén, que sea en la parte que es Muro. Precisamente hay que aclarar que la valla o la barrera de seguridad tiene zonas que es Muro, y eso es porque son las zonas donde supuestamente o sea, donde podrían los francotiradores y desde donde los francotiradores disparaban. Entonces, en esas zonas se construyó Muro para proteger zonas. Entonces, Bansky, que es este grafitero famoso, sí. colabora en este hotel que está en Belén, justo enfrente de una zona que es Muro. Y ahí, bueno, de hecho en el País hay fotografías, se ve el muro, se ven los grafitis, y aparte de las fotografías, como se ve que es una noticia relevante, pues trae también un artículo que son habitaciones con vistas al muro de Palestina. Vale, es que en un primer momento estaba viendo una pequeña confusión entre si hablábamos del muro o del propio muro del hotel, en cuál de los dos se estaban estableciendo. Enfrente del muro, por eso decía que es la valla de seguridad. Luego también es interesante porque... bueno, no sé, cada uno decide qué es noticia y qué no es noticia. En Twitter alguien le decía a Bansky que estaba muy bien ese hotel, Waldorf Hotel, y que recomendaba que fuera uno a Sderot, haciendo uno Sheltered Off, que bueno, por palabras con los búnkeres en los que se tienen que esconder y proteger los ciudadanos de Sderot cada vez que les tiran alguno de esos miles de cohetes que jamás ha tirado, y que no obtiene ningún interés ni mediático ni de artistas como Bansky. En cualquier caso, te decía, el artículo del País vuelve a mencionar la línea verde como una frontera, y no ha sido nunca frontera. Tenemos que explicarlo 20.000 veces. De hecho, Jordania, cuando se llegó a un alto el fuego, especificó que no quería que fuera una frontera. Y así lo dice el texto del armisticio, que ninguna disposición al acuerdo perjudicará de ninguna manera los derechos, reclamos y posiciones de cualquiera de las partes en la solución pacífica de las cuestiones palestinas. Las disposiciones de este acuerdo han sido dispuestas exclusivamente debido a consideraciones militares. Así se especificó, pero algunos periodistas han decidido que es frontera. Bueno, pues análisis de los medios de comunicación aquí en Revista de Medio Oriente, una semana más, hablando en este caso de diarios. Hablábamos hoy con Masa Gabriel del Confidencial y del País concretamente. Muchas gracias, Masa, por estar cada semana con nosotros y por estar en la edición de hoy también. Muchísimas gracias a vosotros. Recordamos a todos nuestros oyentes que pueden acceder a la página web www.revistamo.org.